Y estoy contando su ausencia en el país desde el año 93. Tuvimos la oportunidad de vernos en un par de oportunidades, pero fuera del país. Es un hombre cuyo rostro está impregnado de la historia, especialmente de la ciudad de La Paz. Es un hombre cuya voz está impresa en los corazones también de Bolivia. Ha sido autoridad departamental, autoridad local, autoridad nacional. ¿Quién es nuestro invitado hoy en el Queso y Marraqueta? Una exclusiva de Fides. Ronald McLean Avaroa, paceño, es bisnieto de Eduardo Avaroa. Estudió en Harvard Kennedy School of Government. Fue alcalde de la ciudad de La Paz. Fue ministro de Planificación, canciller de Estado y candidato a la presidencia por ADN. También fue funcionario del Banco Mundial. Señoras y señores, Ronald McLean Avaroa. John, mucho gusto estar contigo y con La Paz y con Bolivia. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, don Ronald McLean. Don Ronald, yo decía, cuento desde el 91, 93 su ausencia en el país. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? En realidad salí el 2003 porque candidaté a la presidencia el 2002 y luego decidí salir de Bolivia un poco porque quería dejar el espacio libre a Tuto Quiroga, que era el presidente de nuestro partido, que lamentablemente acabó con él, pero bueno, me fui a trabajar con el Banco Mundial porque a diferencia de algunos políticos yo tengo que trabajar para vivir. Entonces me fui el 2003, he estado 17 años viviendo fuera en Washington. La opción era volver a Harvard a enseñar, pero el invierno en Massachusetts es muy largo y mi esposa prefería vivir en Washington. Vivimos allá desde entonces, hace 11 años que no podía volver a Bolivia, o sea que estoy muy feliz y emocionado de estar aquí. Bueno, hablaremos de las razones por qué vuelve. Parece que para quedarse. Vuelvo para ayudar a Bolivia. El retorno de Bolivia a la libertad, a la democracia, me emocionó enormemente y apenas pude tomar un pasaje en diciembre, me vine a Bolivia. Mi hermano decía, no vengas porque hay paro, no hay comida, no hay gasolina. Y yo dije, yo llego como sea. Y me vine en el primer avión que pude, llegué a Santa Cruz y después de 2 días me vine a La Paz. Fue una gran emoción venir, ver el teleférico, ver mi ciudad, mis puentes. Fue muy emocionante. Ver sus puentes. ¿Recordaremos de Ronald McLean? ¿Recordaremos a Ronald McLean, alcalde? Claro que sí. ¿De qué puente se acuerda Ronald McLean? Bueno, primero el Puente de las Américas, ¿no? Ese es el puente físico que después originó, dejé el proyecto de los trillizos, y mi gran ilusión y mi proyecto preferido, el teleférico, que lo dejamos licitado, adjudicado, contrato firmado por $4 millones el kilómetro. Ahora han pagado 26, pero tengo que decir que es una maravilla del mundo, o sea que venir a La Paz y ver mi teleférico es un sueño realizado. A ver, don Ronald McLean, ¿acaso el teleférico no lo hizo Evo Morales? Lo construyó Evo Morales. Fue muy interesante porque teníamos el proyecto en la alcaldía desde entonces. Yo lo empecé a promover el año 87, en mi segunda campaña. Y el proyecto, cuando Gaby Candia me dio el golpe con el MNR, raptaron a un concejal, etcétera, todo lo que pasó, votaron el proyecto que estaba incluso financiado por los españoles. Financiamiento que España después lo regaló, lo perdonó. ¿El teleférico estaba financiado por los españoles? Sí. ¿Estaba financiado por España? Sí, porque había este fondo del quinto centenario y teníamos 20 millones adjudicados y ya estaban dados. Y entonces, en 2007, creo, 2008, por ahí, nosotros teníamos un funcionario en la alcaldía, Jorge Dogbailer, que se lo facilitó a Evo Morales y construyeron el teleférico. A ver, Jorge Dogbailer estaba trabajando con usted. Bueno, los nombres no estoy muy seguro, pero eran Dogbailer, no me acuerdo si era Jorge, pero no es el que ha construido, son hermanos o parientes, son primos hermanos, algo así. Entonces ese proyecto terminado, el contrato firmado, estudios de factibilidad realizados, se lo entregaron a Evo Morales, que lo hizo construir a un costo increíble, con fondos del Banco Central, sin licitación, adjudicación directa y con un sobreprecio, yo creo, de unos $80 millones. Ese único proyecto ha costado 700 y tantos millones, que es equivalente a lo que Odebrecht gastó en comprarse a toda la clase política latinoamericana. Presidentes, ministros, candidatos, etcétera. Y aquí se gastó eso en un solo proyecto,
con un sobreprecio de siquiera 50% del costo. ¡Wow! ¡Qué detalles! Es decir, el teleférico estaba ya hecho como plan, estaba con financiamiento. Así es. ¿Y por qué no se hizo? Porque en enero del 97, el MNR me dio un golpe para sacarme de la alcaldía ilegalmente y echaron el proyecto al suelo porque estaba muy identificado seguramente con mi nombre. ¿Y fue un tal Doc Weiler Sí. que pasó el proyecto al MAS? Claro, él era nuestro subalcalde de la zona sur y entonces le pasó el proyecto al Jorge MAS. Doc Weiler. Me parece que era Jorge, no recuerdo bien el nombre, pero es primo, hermano de quien después estuvo a cargo del teleférico. De César Doc Weiler. Es César, ¿no? Sí, claro. Era Jorge entonces el que trabajaba con nosotros. Pero el proyecto estaba con contrato firmado. Simplemente había que iniciar su construcción. Y votaron ese proyecto y ha pasado casi 20 años hasta que sea una realidad. Pero esto ha hecho a La Paz una ciudad increíblemente única en el mundo. ¿Cuánto iba a costar el teleférico en su gestión? Unos 20 millones de dólares, la línea principal. Una línea. Claro, bajábamos de Ciudad Satélite en el Alto a San Francisco. Y entonces esa era la línea principal con la que iniciábamos. Wow, 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 wow. Usted asegura que hay un teleférico ahora con sobreprecio. Bueno, 750 millones de dólares. ¿No? Ese es un monto increíblemente alto. En esa época el presupuesto de la alcaldía total era alrededor de 50 millones de dólares. Hoy día el presupuesto de la alcaldía está cerca de los 500 millones de dólares. Entonces lo que nosotros hicimos con gran sacrificio, que todavía se ve en la ciudad, y que esos proyectos que yo imaginé entonces se han venido ejecutando poco a poco, esos proyectos son lo que han cambiado a la ciudad de La Paz. Entonces yo regreso a La Paz y encuentro una ciudad que está en mi corazón y que es como el jardinero que va a su jardín y encuentra los árboles crecidos, las plantas florecidas. Es una experiencia tan linda. Y el hecho de ser alcalde que lo coloca a uno muy cerca de la gente. He vuelto después de tantos años y los taxistas, los porteros, la gente humilde me recuerda muy bien. Para mí es la satisfacción más grande de la vida. Don Ronald McLean, ¿cómo ve Bolivia? Bueno, con mucha preocupación, porque Bolivia está dividida. A mí me recuerda, bueno, yo regresé en diciembre, estuve en La Paz, fui a Santa Cruz y quise conocer al héroe. Entonces almorcé con la familia Camacho, a quien no conocía, y entonces me pidieron que los ayudara porque iban a iniciar una aventura política, una carrera política. Yo hice la reflexión y dije, bueno, yo vivo en Washington, mis hijos están allá, mis nietos están allá, en Estados Unidos. Puedo regresar tranquilamente a vivir allá, seguir viviendo allá, o puedo ayudar a Bolivia. Y mi forma de ayudar a Bolivia era ayudar a un joven candidato, a un héroe, que había logrado lo que nadie había podido hacer. En Venezuela está ahí, Nicaragua está ahí, y de pronto logró liberarnos. Entonces mi contribución al país era venir y ayudar donde se necesitaba ayuda. Y me alegro mucho de haberlo hecho, lo hago como una contribución al país, pero también hago una contribución a resolver un problema que es fundamental. Bolivia está fracturada entre Oriente y Occidente. La juventud paceña, los empresarios jóvenes han emigrado a Santa Cruz. Nuestro talento, nuestra fuerza, nuestra economía está allá. Y por otro lado, este es el primer candidato político joven, inexperto, igual que nosotros, como la gente no político tradicional, que adquiere un vuelo nacional. Y es necesario, su candidatura es un puente entre el Oriente y el Occidente. Yo he estado viviendo 2 meses en Santa Cruz. Se respira tranquilidad, alegría, prosperidad, libertad. Y vengo a mi La Paz y encuentro una ciudad traumatizada, una ciudad con miedo, enfrentada, ocupada. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos hacer campaña en el Alto, en nuestro propio país? ¿Cómo es posible que tengamos que temer movernos libremente? ¿Por qué se han ido las industrias del Alto? Porque hay temor.
El problema fundamental de Bolivia es de seguridad. No se puede transitar con tranquilidad. Y el miedo se ha impuesto en La Paz y en el Alto. La gente vive con miedo. Y el problema de fondo no es la economía, que es un problema, no es los hidrocarburos, es la seguridad. A mí me recuerda cuando visité Berlín, cuando había el muro de Berlín. Fui al otro lado, a Berlín del Este, y tenía pensado quedarme unas 6 o 8 horas. A las 2 horas regresé, porque me asfixió el clima de falta de libertad, de un régimen totalitario, autoritario, una dictadura. Y me regresé. Había mucho que ver, los mejores museos en Berlín estaban al lado este. Crucé de vuelta a la frontera, el muro, y respiré libertad. Lo mismo había pasado cuando he ido a visitar Cuba. La gente es triste, la gente está amenazada, está asustada. Y el problema de fondo de Bolivia es ese ahora. Y el único hombre que tiene la capacidad, la voluntad, la valentía para enfrentar este problema es Camacho, Luis Fernando Camacho. Don Ronald McLean, lo veo angustiado por la situación en La Paz. Especialmente lo veo angustiado por la situación en La Paz. ¿Qué le pasó a Bolivia? Usted ha estado tanto tiempo fuera y cuando uno retorna se hace esa pregunta. ¿Qué le pasó a Bolivia? ¿Dónde se perdió Bolivia? Yo creo que hemos caído en un modelo que es autoritario, es tiránico, en un modelo del socialismo, del movimiento al socialismo, pero ya nos llegó a las puertas del socialismo. El socialismo en su esencia es un sistema fracasado en todo el mundo, en Rusia, en Europa del Este, en Cuba, donde miremos. ¿Cómo es posible que queramos ir a ese sistema? Un sistema como el cubano, donde los cubanos no tienen acceso a sus propias instituciones, a sus propios hoteles, a sus propias tiendas, donde los cubanos son en Cuba ciudadanos de tercera y el turista es el ciudadano de primera. Un sistema como el venezolano, donde se ha empobrecido el país al límite, el país más rico de Sudamérica. Entonces, creo que hemos sido testigos de un milagro. El pueblo boliviano se ha rebelado ante el fraude, ante el abuso, ante el matonaje, y ha salido a las calles. Y en Santa Cruz se ha consolidado aquello con el liderazgo de un hombre, pero la participación de todo el pueblo. Todo el mundo salió, y en La Paz hicimos lo mismo. Y por un instante le vencimos al miedo. La gente salió, pero fuimos agredidos con amenazas de guerra civil, con incendios, y nos han sometido al miedo otra vez. Y tenemos que vencer ese miedo. La Paz siempre ha sido la tumba de los tiranos, la ciudad fuerte, y hoy día la veo agobiada, asustada, ocupada. Por eso que la candidatura de Camacho es importante, porque no es solamente Camacho y su valentía, es todo Santa Cruz, que nos está ayudando a reconstruir un país en libertad. Quiero hablar unos instantes con el bisnieto de Eduardo Baroa. Usted desde allá, me imagino, abriendo todas las mañanas la computadora para saber qué pasa en el país. Así es. Gracias a Dios, escuchando programas online que llegan desde aquí para enterarse de todo lo que pasa. Y de repente se pega la noticia con que el Tribunal de La Haya ha fallado en contra de Bolivia por el tema del mar. ¿Y ese corazón del bisnieto de Eduardo Baroa qué dijo? Indignado, triste, porque se usó el tema de La Haya como un instrumento político para promover la candidatura de Evo Morales. Expresidentes y excancilleres se dejaron embaucar y se subieron a ese carro de La Haya por afán, algunos posiblemente de servir al país, pero era obvio que era un movimiento de carácter político de Evo Morales. Yo fui el único canciller, excanciller, que no me sumé a aquello. No quise abrir abiertamente mi oposición. ¿Lo invitaron? Bueno, invitaron a todos los cancilleres y presidentes, y yo no, obviamente ni acudí ni respondí a ninguna invitación de este sentido, sabiendo que esto era una maniobra política y que se estaba tocando un tema sagrado para los bolivianos, y que nos embaucaron con un tema que nos hicieron creer que tenía posible solución,
que estaba mal planteado, los abogados cobraron millones de dólares, y en el fondo, ¿qué estaban pidiendo? Que Chile se siente a negociar. Eso era todo. Y eso nos ha costado millones de dólares en abogados, pero ante todo el engaño al pueblo boliviano, el engaño de vendernos una ilusión para el beneficio político de Evo Morales. ¿Siente que perdimos el mar? Yo creo que no. Creo que hemos perdido una gran oportunidad, todo lo avanzado. Creo algo que es cierto en la vida corriente de las gentes. Nosotros tenemos que apelar al sentido democrático, al sentido de libertad de un pueblo desarrollado como es el chileno, con una democracia consolidada. A mí me tocó ser parte de la delegación boliviana, yo acompañé al embajador Guillermo Gutiérrez Bea Murguía, en 1975, cuando se reanudaron relaciones con Chile. Esa fue la vez que Bolivia estuvo más cerca del mar. ¿Pero por qué? Porque entablamos una relación amigable. Yo, si te pido algo, John, y te lo pido en una forma amigable, si hay algo pendiente entre nuestras familias, tú eres un hombre rico, tienes mucho terreno, yo tengo una dificultad que no puedo salir a la calle porque tengo que pasar por la casa de mi vecino, puedo negociar contigo de buena fe. Y de a buenas es posible que nos pongamos de acuerdo, pero de a malas va a ser muy difícil que tú cedas algo que lo has consolidado y lo has conseguido, aunque fueran 3 generaciones atrás. Un embajador chileno una vez me dijo, Ronnie, con Chile de a buenas pueden pasar cosas, de a malas nada. Y es verdad. Nosotros tenemos que apelar a la justicia, tenemos que apelar al sentido de equilibrio y a la complementariedad. Bolivia y Chile son 2 países que se pueden complementar muy bien. Bolivia tiene un vasto territorio hacia el Amazonas, tiene cantidad de recursos naturales, y Chile es un país empujado sobre la costa del Pacífico, sin hinterland. Bueno, tendremos que encontrar temas en común de beneficio común. Una idea mía era, por ejemplo, conseguir un enclave en Mejillones por 99 años, que es el mejor puerto del Pacífico Sur. Ni Antofagasta ni Arica son buenos puertos. Tenemos un ferrocarril que va hasta Mejillones, pasando por Antofagasta. Ese ferrocarril tiene concesiones a ambos lados de la línea a perpetuidad. El que tiene ese ferrocarril tiene un corredor al mar. Bueno, ¿por qué no encontramos una solución? Ese ferrocarril, si perteneciera a Bolivia, nos daría un corredor natural hasta Mejillones. Y podríamos negociar con Chile, por ejemplo, uno de los puertos que dan sobre el Puerto Bush o Puerto Aguirre, sobre el río Paraguay, dándole a Chile un enclave de 99 años, igual, con las mismas condiciones que Mejillones, que les permite a ellos tener una salida al otro lado, una frontera con Brasil. Podríamos establecer un puente de desarrollo sumamente interesante. Ellos tienen la tecnología, el dinero, nosotros tenemos el territorio, los recursos naturales, pero hay formas imaginativas de integrarnos por las buenas, para el beneficio común, en el win-win, gano y gano. No podemos tratar de resolver un problema donde uno pierde y el otro gana. Esto de recuperemos el territorio perdido, creo que ya no es de ahora. Bueno, el mundo se está moviendo hacia la integración. Los países tienen que integrarse. Veamos Europa, a pesar de los retrocesos últimos con el Brexit y demás. Son núcleos, son bloques económicos grandes de países que los que no se integren van a morir porque van a ser muy pequeños y van a quedar excluidos. Tiene que haber una integración latinoamericana y tiene que partir por algún lado. La integración europea partió entre los 2 enemigos acérrimos más fuertes que había en Europa, que se habían matado por guerras civiles y guerras cruentas por siglos, Alemania y Francia. Esos 2 enemigos a muerte que habían protagonizado la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero muchas guerras anteriores, fueron los que entablaron el puente para hacer la Unión Europea. Ese es el papel que podría tener Bolivia y Chile. Somos países relativamente pequeños,
porque nuestros gigantes vecinos de Brasil y Argentina juegan en otra línea. Don Ronald McLean tiene 71 años, no me equivoco. Mañana. Mañana cumple 71 años. Mañana estará de cumpleaños don Ronald McLean cumpliendo 71. Con una lucidez terrible. Gracias. Don Ronald McLean, ¿cómo está viendo el gobierno de transición? Leopoldo Fernández dijo que fue un error, yo digo que es un horror. Después de la gesta heroica de noviembre, la caída del tirano, se le encomendó a la Presidente que conduzca elecciones limpias, imparciales, transparentes, para volver por el camino de la democracia, de la igualdad de oportunidades y restablecer el orden democrático en Bolivia. Esa era una misión clara, fundamental, para la que Luis Fernando Camacho contribuyó incluso con los mejores hombres que podía ofrecer, pero que fueron obviamente elegidos por la Presidenta y su gobierno. Un partido con 4% de votación llega al poder, se encuentra con una estructura de corrupción montada en 14 años, se encuentra con una estructura corrupta, ¿y qué le pasa? En los meses que transcurre el tiempo se engolosan con el poder, los negocios, las licitaciones, se dan cuenta de los negocios que se estaban cometiendo y se suman a ese sistema. Y aquí hay algo que yo soy un estudioso de la corrupción, enseño anticorrupción hace 20 años en Harvard y en el Banco Mundial. Y la corrupción no es un problema de personas, es un problema de sistemas. Gente honesta en un sistema corrupto se corrompe. Y gente corrupta en un sistema limpio no puede corromperse, o le es muy difícil hacerlo. Miren ustedes lo que le ha pasado al ministro de Gobierno, el ministro Murillo. Cada día se parece más a su némesis de la Quintana. ¿Qué es lo que le está pasando a la presidenta? Cada día se parece más a Evo Morales, porque usa el mecanismo del poder del Estado, nuestro Estado, para el beneficio particular de su partido y de su candidatura. El cianuro de la política es la reelección directa. Eso era una regla de oro que teníamos. Nadie se reelige inmediatamente, porque claro, el caballo del corregidor va a ganar siempre. Nosotros, nuestra candidatura ha sufrido mucho porque por la presión, extorsión, favores o desfavores del gobierno, mucha de la gente que nos apoyaba se ha asustado. Temen las represiones, las represalias, y han debilitado nuestra candidatura. La única candidatura que tiene la fuerza, la voluntad, el coraje de enfrentarse a Evo Morales y de verdad evitar su retorno. Porque lamentablemente La Paz no ha producido un liderazgo fuerte, valiente, que garantice la seguridad de los ciudadanos. Ahora, esta mesa, esta Arce, aparte de Áñez, dos personas que según las encuestas están por encima de Fernando Camacho. Sí. ¿Qué opinión le merece esto, don Ronald McLean? Bueno, esa es la habilidad del MAS, ¿no? El MAS, después de 14 años de abuso, de matonaje, de corrupción, una corrupción gigante, estamos hablando de miles de millones de dólares, solamente el teleférico, decíamos, ha costado casi 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen los fondos, tienen la estructura, en 14 años los árboles crean raíces muy profundas. ¿Y qué lograron? Incluso cooptar a la clase empresarial cruceña, que ha sido el último bastión de apoyo de Evo Morales. A eso se ha opuesto Camacho. Públicamente ha señalado a los empresarios que colaboraron con el MAS. Pero pasado el momento difícil, ha habido una especie de insomnio, sí, una especie de olvido colectivo, y estamos enfrentando una campaña política, una campaña electoral, como si estuviéramos en tiempos normales. Quieren hablar de economía, de hidrocarburos. No, el tema fundamental es la seguridad de los ciudadanos contra el abuso de la corrupción, el matonaje, el fraude,
etcétera, etcétera. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué no hay empleo en el Alto? Porque no hay seguridad. Yo me acuerdo de Ametex, una empresa que pagaba $1 millón al mes de sueldos a como 2.000 trabajadores en el Alto. ¿Dónde está? Ha desaparecido, ha sido confiscada por el Estado y ese es un fracaso. La gente del Alto de La Paz quiere trabajo, quiere dinero en su bolsillo, quiere seguridad. Y esto no lo han tenido en los 14 años del MAS porque han espantado a la gallina de los huevos de oro. ¿Y los demás qué quieren, sabiendo que van a perder? Bueno, el caso de las otras dos candidaturas, vamos a decir la candidatura, porque la candidatura de la Presidente para mí es una candidatura neomasista. Yo creo que el MAS y la candidatura de la señora Presidenta están en la misma categoría, se han embarcado en el mismo modelo y no va a haber cambio si no viene el cambio de la oposición. Luis Fernando Camacho ha planteado el cambio de la estructura política, porque la estructura política que nos ha dejado el MAS en todos los sentidos, el proceso electoral, las leyes electorales, las leyes de la nueva Constitución, todas están hechas para perpetuarlos a ellos en el poder. Si llegara la señora Áñez al gobierno, va a usar y abusar de esa estructura. No va a tener ningún incentivo de cambiarla, porque además se va a querer reelegir como Evo Morales 3 o 4 veces. Entonces vamos a haber cambiado de actores, pero vamos a haber mantenido el sistema masista intacto. Entonces, Camacho es la única persona comprometida con devolvernos la seguridad, combatir a Evo Morales. Cuando Evo Morales vuelva, él no lo va a esperar, lo va a ir a buscar y se va a asegurar que ese hombre jamás vuelva a Bolivia. Lo dice con un nudo en la garganta, además, Ronald McLean. Asegurarse de que Evo no vuelva a Bolivia. Don Ronald McLean, ¿cómo está la salud? Bueno, anda como los 70 años, ¿no? Yo tengo Parkinson. Es un mal que le ha caído a muchos políticos. Bill Clinton, el doctor Paz Tensoro, algunos menos célebres como Mao Zedong, Hitler. Es una enfermedad que viene por el exceso de estrés, posiblemente. Pero yo celebro esa enfermedad como consecuencia de una vida dedicada a servir a Bolivia, a mi ciudad, a ser alcalde, y luego llevar esa experiencia de Bolivia a la academia. Bolivia es un ejemplo en muchas cosas. Muchos bolivianos hemos vivido en el exterior y en el exilio hablando de Bolivia, de la participación popular, de la democracia, de las cosas positivas de nuestro pueblo, de la cultura. Y ese es el país que tenemos que rescatar. Don Ronald McLean, no quiero verlo triste, quiero verlo feliz, alegre. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, Juan. Tenemos aquí para usted una pequeña tortita. Así que comienza hoy el festejo. Los mariachis no llegan por la trancadera, disculpará usted, don Ronald McLean. No se preocupe. Pero verlo después de todo esto y 71 años. Verlo después, yo tengo esa figura del 93. En algún momento nos encontramos en Washington. Usted estuvo en mi casa. Fui a visitarlo, le hice una entrevista y son gratos momentos los que pasé con usted entrevistándolo en esta relación de periodista que nosotros llevamos adelante. Feliz cumpleaños, don Ronald. Muchas Feliz gracias. cumpleaños, por favor. Ahí tenemos una tortita para usted, a la gente que lo quiere. Qué lindo. Esa es una sorpresa muy amable. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Mañana es su cumpleaños, 71 años de don Ronald McLean. 71 años. 3 deseos. Los 3. Que se empezó el 10 de noviembre con la caída de Evo Morales. Segundo, que votemos en libertad. Y ante todo, tercero, la unidad de Bolivia. Estos son. Bienvenido a su La Paz y bienvenido a su Bolivia, don Ronald McLean. Hay que apagar la velita. Muy bien. Y que se cumplan sus 3 deseos. Don Ronald McLean Avaroa ha sido nuestro invitado acá en Fides. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, don Ronald McLean. Gracias, John. Muchas gracias, honrado y muy feliz de poder conectarme con mis paseños, con mi ciudad, con mi país y agradecido de poder regresar al mismo.
Me imagino lo que están diciendo en el auto mientras están escuchando hablar, don Ronald McLean, ¿no? Y esa voz tan característica que, claro, le acompaña y está en el recuerdo de cada uno de nosotros. Continúa AM hasta el mediodía, acá en Fires. ¿Me permite una pausita mientras cortamos la torta y degustamos de un pedacito, digo yo? ¿Me lo permite? Gracias, ya volvemos enseguida, no se vayan. Queso y marraqueta.